Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? ¿Listos para continuar con la segunda parte? Bueno, vamos a darle gracias al Señor por este momento, a ponernos en sus manos, a abrir nuestro corazón a lo que el Señor tiene para nosotros. Padre Santo, en este momento te damos gracias, te damos la honra y la gloria como tú la mereces. Espíritu Santo, yo pongo esta palabra para que tú la lleves al corazón de cada uno de los que estamos aquí y tú hables y tú redarguyas y tú consueles, sea cual sea la necesidad de cada uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿se acuerdan en qué parte nos quedamos? No se amontonen, de uno por uno. Estábamos hablando de Rahab. ¿Quién era Rahab? Una cananea. ¿Qué más? ¿Mandé? Una ramera, una prostituta. Aprendimos varias cosas de ella. Yo en lo personal volví a escuchar la prédica, está por internet, y la volví a escuchar para autoevaluarme, pero como es la palabra del Señor, la verdad a mí me edificó, la escuché como 4 veces y las 4 Dios me siguió hablando. Para los que no saben la primera parte, se les recomiendo que la escuchen para que entiendan el resto, ¿sí? Para que tengan el panorama completo. Es una pequeña historia dentro del pueblo de Israel, está dentro del tiempo de la conquista de Josué a Jericó y es una parte bien chiquitita de las escrituras que habla precisamente de esta prostituta. ¿Por qué la hablamos? Por su dedicación o por su trabajo, porque la Biblia sí lo habla. Sí, la Biblia nunca le quitó el título de prostituta, la Biblia se lo siguió dando. En Josué 2:1 al 21 la puedes leer y tú puedes darte cuenta que esta mujer no tenía absolutamente nada de lo cual Dios pudiera echar mano para otorgarle la salvación. ¿Se acuerdan que vimos que ni su nombre le ayudaba, ni su profesión, entre comillas, a que ella se dedicaba, cuál era su trabajo, ni su ascendencia, o sea, ni de dónde ella provenía, ni sus dioses, ni la ciudad en la que ella habitaba, y por ende no había un futuro para ella? ¿Sí? Haciendo un recuento, ¿se acuerdan que su nombre significaba un dios pagano que aún entre los aztecas todavía se veneraba? Y lo que su nombre significaba era exactamente
a lo que ella se dedicaba. O sea, el nombre no le ayudaba para nada. Y ella se dedicó a hacerle honor a ese nombre, tristemente. ¿Sí? La profesión que ella ejerció, para ella en esa cultura, en esa ciudad, para ella era normal. No había mucha diferencia entre otro trabajo y el que ella hacía. De donde ella provenía era exactamente lo mismo. Tristemente no le ayudaba para nada. Venía de Cam, su hijo Canaán, y de ahí vienen todos los de Canaán, todos los cananitas, que había sido un hombre maldecido por Noé, su padre, por causa de haberlo violado sexualmente. O sea, ella venía de, cuando Noé se entera de esto, Noé maldice a su hijo y le dice que él y sus generaciones serían siervos de sus hermanos por el resto de su vida. Ella viene de una generación maldecida. Aparte de eso, esta generación adopta dioses. Baal, que era sinónimo de Satanás o el rey de este mundo, el dios de este mundo. Astarot, los otros, no me voy a meter ya ahorita en detalles porque tengo que ir al punto donde vamos hoy, pero vimos que su pasado no le ayudaba. El entorno donde ella se crió no le favorecía absolutamente nada, pero ella hizo una cosa. Cuando empiezan a llegar las noticias del proceso del pueblo de Israel por Egipto, ella escuchó. Ella escuchó. Estuve buscando y no es lo mismo escuchar que oír. Oír es cuando oyes, pero no le pones mucha atención. En cambio, escuchar es cuando te tomas el tiempo de analizar lo que estás escuchando. Ella lo analizó. Ella supo que por 40 años Dios había estado tratando con el pueblo de Israel. Y habíamos hablado que lo que a ella le produjo fe, al resto de la ciudad lo endureció. Escucharon lo mismo, ¿sí o no? Pero la actitud fue distinta. Y hacíamos el reto, cuando Dios nos habla, ¿qué actitud tenemos hacia la palabra? ¿Nos endurecemos? ¿O abrimos el corazón y que Dios nos trate? Y yo les decía, a veces la palabra no te va a consolar, te va a confrontar con el pecado. ¿Vamos a endurecernos y a quedarnos con el orgullo? ¿O vamos a abrir el corazón y decirle, sí, Señor, esta es mi condición, trata conmigo? Escucharon exactamente lo mismo, las mismas historias, y quizás puede haber sido que ella se enteró de esas historias por sus mismos clientes. Porque ella prácticamente dice la Biblia que ella vivía en el muro de la ciudad, en un lugar estratégico para que su negocio funcionara. Entonces quizás todo lo que ella escuchó sobre el pueblo de Israel fue precisamente de los clientes que le llegaban. La diferencia es que los clientes que le trajeron las noticias endurecieron el corazón, pero ella no. ¿Sí? Entonces vimos su pasado, no le favorecía. Para ese momento venía Israel a conquistar. Toda la ciudad tenía miedo, ella misma se los declara a los espías, estos 2 espías que ella protege. Si no se sabe la historia o si no la han escuchado antes, porque son historias pequeñitas en medio de un libro o de una historia grande. Ella era una prostituta. Josué manda 2 espías para ver cómo está la situación en Jerusalén al momento de entrar a la conquista. Dios la usa a ella, ve el corazón, ve que ella escuchó, que tuvo fe en medio de un pueblo pagano, tuvo fe del Dios de Israel y la utiliza para proteger esos 2 espías, cuidándolos en su casa y protegiéndolos aún del rey. Después de eso, ella los baja por una ventana, les dice por dónde irse, cuándo irse y la forma estratégica para que no los fueran a capturar. Pero antes de ellos salir, ella les hace un pacto de que la van a guardar a ella y a su familia. Y ellos hacen el pacto con ella y le dan como regalías, se podría decir, no sé la palabra,
un cordón de grana rojo y le dicen, ponlo en la ventana. El pacto va a ser que si ese cordón está en la ventana, cuando nosotros ataquemos, tu casa no será destruida. Te guardará la vida a ti y a los que estén dentro de tu casa. Si salen, no hay garantías. Si el cordón no está, no hay garantías. Y precisamente aquí nos quedamos, que cuando tu vida pende de un hilo. ¿Sí? Les reto a leer toda la historia o a escuchar el estudio anterior para que puedan saborearse todo esto. Esa es la historia de Rahab. Estamos justo en su presente, ahí nos quedamos, cuando su vida pende de un hilo. Los espías se van, esa era su única garantía. Más nada. ¿Qué hace ella en ese momento? ¿Sí? Ella oyó, creyó y actuó. ¿Ya lo vimos? Ella consideró la evidencia que había oído y prefirió poner su confianza en Dios. Creyó durante el proceso, porque acuérdense que los espías se fueron y el resto que habla durante los siguientes versículos habla de lo que Josué y el pueblo de Israel hicieron. A ella ya no se le menciona en ese momento. Aún no había pasado la apertura del río Jordán. Solo tenía el cordón de grana como garantía. Aún no habían derribado los muros de Jericó. Solo tenía el cordón de grana como garantía. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this El power. pueblo de Israel. A ella solo la sostenía la fe y la garantía del pacto en el cordón de grana. Hay momentos en nuestra vida que lo único que nos sostiene es la fe y la sangre de Cristo. La salvación que Él ya pagó por ti y por mí. Pero ¿sabes qué? Es suficiente. El resto de la ciudad estaba con pavor, tenía miedo. ¿Y ella? Tranquila. Era suficiente. ¿Por qué el cordón era color escarlata? Porque la Biblia se entrelaza, lo vimos entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento señalaba a Jesús. Si tú lo analizas libro por libro, detalle por detalle, todo te lleva a Cristo. Todas las historias, todos los procesos, todo lo del tabernáculo, todo lo que pasó al pueblo de Israel, te lleva a Jesús. Estuve investigando qué significa la frase cuando tu vida pende de un hilo. Me había quedado ahí y me causó tentación buscar de dónde venía esa frase. Es una fábula, claro, ¿sí? De la mitología romana. Y esa dice que había unas parcas, así le llamaban, que eran nona, décima y morta, tres mujeres, como tipo monjas, que supuestamente ellas entretejían la vida de los humanos y ellos decidían cuándo nacería, cuándo o cómo sería el transcurso de su vida y cuándo morirían. Y yo dije, mira qué curioso, ellos ponen su confianza o el hilo de su vida en una fábula, en una mitología, y tú y yo la tenemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores y dudamos del proceso que Dios está tratando con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces no todo es color de rosa. Rahab, dentro de su fe, ha de haber temblado sabiendo que venía el ejército a acabar con su nación.
Ahora vamos a ver dónde se vuelve a hablar de Rahab. Acuérdense que habíamos hablado que en Josué 2, ahora hasta Josué 6, 22 al 25 se vuelve a hablar de ella. Escuchen lo que dijo. Josué les dijo a los 2 espías que habían explorado la tierra: vayan a casa de la prostituta y sáquenla de allí con todos los suyos, tal como ustedes se lo prometieron. Ellos entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos sus parientes, y la llevaron a un lugar seguro fuera del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Lo único que sacaron fue plata, oro y las cosas de bronce y de hierro que pusieron en el tesoro del Señor. Y más adelante dice: pero Josué les perdonó la vida a Rahab y a su familia, porque ella había escondido a los espías que Josué había enviado a Jericó. Y desde entonces los descendientes de Rahab viven entre los israelitas. Desde entonces. Yo les decía, cuando ella dio a conocer la noticia de que había una garantía de salvación, la han de haber juzgado de loca. Van a decir: ¿tú? ¿La prostituta? Por favor, te la creo que salven a los nobles, al rey, algún comerciante empoderado, pero a ti, por favor, sería la última. ¿Cierto o no? De alguna manera había cierta moral, entre comillas, para considerarla quizás de lo peor. Pero ¿saben qué? Ella creyó a la promesa que le hicieron. Ahí sostuvo su fe. ¿Cuál fue el futuro de Rahab? Su pasado no era bueno. Su presente era retante, porque en su presente aprendimos que ella tuvo fe, tuvo convicción, tuvo decisión, tuvo humildad, tomó acción, fue valiente, arriesgada, segura, sabia, precavida, prudente y protectora. Yo les hacía mención que a veces uno se cierra y dice uno: ¿yo qué puedo aprender de una prostituta? Por favor, si yo me crié en el evangelio. Es más, soy cristiana de cuna. A veces así nos encerramos. Pero ¿saben qué? Dios ve más allá. Y de esa prostituta por lo menos sacamos 12 cosas de una mujer que le creyó a Dios. Por lo menos 12. Yo pienso que si me siento a analizar más y más detalladamente el proceso, saco mucho más. ¿Sí? Hablábamos también que lo que Egipto describía de su nombre no tenía nada que ver con lo que significaba su nombre para los israelitas. Eso significa que lo que Egipto dice de ti no tiene nada que ver con lo que Dios dice de ti cuando vienes a sus pies. No tienes por qué quedarte con lo que Egipto decía de ti. Investiga qué dice Dios de ti. ¿Qué tiene Él para ti? Ahí hay un parteaguas enorme. Egipto te puede decir: tú eras drogadicto, eras prostituta, eras ladrón, eras mentiroso, usabas pornografía, no sé, todo lo que se te venga a la cabeza que había en tu vida antes de llegar a Cristo. Llegas a los pies de Cristo, rindes tu vida, reconoces tu necesidad de un Salvador y tu necesidad de ser perdonado, cambia la historia. Y entre esos nombres Dios nos llama santos, nos reta a vivir en santidad, nos justifica
nos da entrada al Padre y muchísimos más. Ese es el nombre que Dios te pone cuando vienes a sus pies. Ya Egipto pasa, sabes, pero ya no identifica tu identidad. Eso le pasó a Rahab. Ahora vamos a ver qué pasó con su futuro. Su pasado fue duro, su presente le formó carácter al arriesgarse a tener fe. Ahora, ¿qué de su futuro? Y eso nos va a retar a nosotros. Les decía que hay un lema que yo había escuchado la semana pasada en una prédica. Dice, no veas a la gente como es. Ve cómo pueden ser. Y ahí nos va a cambiar la actitud. Yo ahorita no veo a los que se llevaron a mi hermano secuestrado como lo que son. Yo los veo como lo que Dios puede hacer en ellos. ¿Está loco? Sí. Pregúntenme a mí. Orando por salvación para ellos y sus familias. Pero Dios me enseñó un versículo en este proceso que dice, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Exactamente, ellos están en la condición en la que yo estaba, sin esperanza. Su gracia, su favor y su misericordia me dio esa esperanza que también se les puede extender a ellos. ¿Suena loco? Sí, hasta para mí. Pero yo quiero verlos como Dios los ve. ¿Quién era Pablo, el apóstol Pablo? Un asesino de cristianos. ¿Cierto o no? Es como decir ahorita que se entregue uno de los capos más duros que tiene mi país. ¿Puede ser? Sí. La gracia y la misericordia de Dios se extiende igual para todos. Hablábamos que los pecados de Rahab eran escandalosos, eran más visibles, moralmente más, de más escándalo. Pero ¿y qué de los que traemos escondidos? Que nos carcomen internamente y nadie se da cuenta. Es lo mismo delante de Dios. Quizás ahorita un narcotraficante, un secuestrador es más escandaloso que un idólatra, que un mentiroso, que un adúltero. Pero delante de Dios es la misma condición. Pecado, punto. Hay que hablarle por su nombre. Pecado. A veces dicen, son malas costumbres. No, es pecado y punto. Viene de la naturaleza caída que traemos de Adán y sin Cristo seguimos ahí. Cuando venimos a Cristo es cuando viene la nueva naturaleza a tomar el control. Así de sencillo es el Evangelio. ¿Sí? Vamos al futuro. Viene Israel. Pasa el increíble milagro que cuando está la creciente más grande en el río Jordán, Dios la detiene. Detiene la corriente para que ellos pasen en seco. Imagínense ahorita que se seque el río Bravo para que pasemos de allá para acá. Y Rahab, quizás de su ventana, pudo alcanzar a ver, porque se cree que de acuerdo a la ubicación de donde estaba Jericó, donde está Jericó es cerca del río Jordán, esa ubicación. Entonces quizás de su ventana ella alcanzó a ver, no sabemos. Los soldados que estaban en las murallas quizás pudieron ver. Yo me imagino que la gente fue con el chisme al rey y no creo que se haya quedado sentado ante algo así. No era usual, no es usual
ni ha vuelto a pasar que yo sepa. Rahab estaba escuchando y quizás alcanzó a ver. Pasan y empiezan a acomodarse alrededor de Jericó. El ejército. Y todos callados. Esa fue la orden. Josué, rodeen la ciudad y nadie hable. Y empiezan a marchar. La orden fue, marchen una vez en la mañana, una vez en la tarde, alrededor de la ciudad, por 6 días. Y el séptimo seguía otro proceso. Y empieza Josué a obedecer. Para los israelitas era un reto estar caminando sin decir nada. Nada. A veces no tienes que decir nada, con que la gente te vea vas a dar testimonio. Porque a veces si abrimos la boca, damos lo opuesto en vez de testimonio. Por ahí dicen que a veces calladitos nos vemos más. Ay, mira si se lo saben. Ahora les voy a preguntar qué dice Juan 3:16. Mentira. Bueno, vamos bien. Se saben los dichos, pero también la palabra. Empieza el ejército a dar la vuelta. Rahab veía que llevaban el arca del pacto. Ay, ¿y esa cosa qué es? Jamás la habían visto. Ve los sacerdotes. Pero el vestuario de esos sacerdotes no se parecía a los de sus dioses. El rostro era distinto. Eso a Jericó le empieza a causar pavor. Ese silencio y dando vueltas. Para ella no era fácil. Pasa el primer día y nada. De seguro la familia, porque ella dice que recibió a su padre, a su madre, a sus hermanos en su casa. El papá le dijo, oye, se me hace que te tomaron el pelo. No pasa nada. El siguiente día, marchan por la mañana, marchan por la tarde y nada. Tercer día lo mismo, cuarto, quinto, el sexto, yo creo que ya todo el mundo desesperado. El rey ha de haber dicho, esta bola de locos que traen. Con dar vueltas no se cae nada. Pero era un proceso de Dios produciendo fe en Israel y fe en Rahab. ¿Cuántas veces tú y yo estamos en el proceso y Dios está en silencio? No es que no está trabajando, es que no es tu momento. ¿Vamos bien? Vamos a irnos más rápido. Pasa todo eso, séptimo día, Dios le dice al pueblo de Israel, griten. Cuando ellos gritan, imagínense el impacto para ellos, el silencio de 6 días, pero también para Jericó. Gritan y se viene todo abajo. Algo que era una fortaleza para Jericó, se les desmorona con el grito del pueblo de Dios. ¿Era el grito de ellos en sí? No, era Dios respaldando su fe. Porque ellos pudieron haber dicho una vuelta, 2, 3, 4, 5 días y ahora vámonos. ¿Qué estamos haciendo aquí? No pasa nada. Pero tuvieron que tener fe. Cuando Rahab oye el grito, pudo haber tenido 2 reacciones. Brincar por la ventana y salir corriendo. O lo que hizo, quedarse ahí, aferrarse a la promesa y sostenerse. Y ella tuvo que alentar a sus familiares durante ese proceso. A veces así estamos y Dios te está tratando y aún tú tienes que ser de consuelo para otros. A ella le pasó. Pero ¿saben qué? Aquí vemos cómo Israel
en este caso Josué como líder, respeta el pacto que hicieron con ella. Dios tiene pactos con nosotros de acuerdo a su palabra. Y dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. A veces nos sentimos lejos de Él, no por Él, porque nosotros nos alejamos de Él. Él sigue siendo fiel. Su palabra dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Al ser rescatada, vimos aquí, ella fue a vivir a Israel. ¿Saben qué me enseña eso a mí? Que ella no se quedó a vivir entre los escombros. Ella tuvo la valentía de irse con el pueblo de Israel. No te quedes entre tus escombros del pasado. No te quedes entre eso que ya Dios derribó. Únete a donde Él te está llevando. Ella no se quedó entre los escombros. Pudo haberse quedado, sí, la casa estaba en pie, pero dijo, este lugar ya no es para mí. Yo ya no me identifico. Que ya no te identifiques con el pecado. Ya no nos identifiquemos. Pecamos, sí. Estamos en esta carne, estamos en el proceso, pero ya no es nuestro estilo de vida. Ya te incomoda cuando pecas, ya te duele. Ya vas a los pies del Señor y pides perdón. Y seguimos adelante. ¿Y saben qué? Cuando ella se regresa, yo pienso que no ha de haber sido nada fácil para ella llegar a un pueblo con costumbres totalmente diferentes. Pero ¿saben qué? Ella estuvo dispuesta al cambio. Ella aceptó el reto de dejar todo lo que ella estaba acostumbrada y alinearse a una nueva cultura, una nueva generación, una nueva mentalidad, de acuerdo al Dios que tenía. Y Dios la honra. Después de ser una prostituta, Dios le da un esposo, y no cualquiera. Dice la Biblia que Dios le dio a Salmón, de la tribu de Judá. O sea, no era cualquier tribu. Una de las más importantes. Su símbolo de ellos es un león. Eran de los guerreros. Dios le da a Salmón como esposo, que era un príncipe de Israel, que significa que él era uno de los gobernantes de esa tribu. ¡Wow! ¿A una prostituta Dios le da un hombre de ese calibre? Sí, Dios la honró. Y no se queda ahí la historia. Apenas vamos empezando. Y me tengo que dar prisa porque ya está el reloj. Dios respeta el pacto, Israel respeta el pacto que se hizo con ella. Aquí vimos cómo Josué les dice, vayan por la ramera. Fue rescatada, se va a vivir entre los judíos y Dios le da un esposo. Pero no se queda ahí, le da un hijo. Y ese hijo fue nada más y nada menos que Booz, el bisabuelo del rey David. ¿Cuándo ella iba a pensar que iba a ser parte del pueblo de Israel, esposa de un líder, de una tribu de las más importantes? Iba a tener un hijo, y ese hijo iba a ser el bisabuelo del rey que Dios le llama su amigo. ¿Una prostituta? Sí, que tuvo fe, que se arriesgó, que no le tuvo miedo al cambio. Pero ahí no se queda todo. Ese es el Dios que servimos, no es cualquiera. Cuando me ha tocado escuchar de otras, de religiones, no de otras, porque nosotros no tenemos religión, tenemos relación con el único Rey Señor. Cuando oigo de las religiones y veo sus creencias y sus dioses, yo digo, esto me afirma más mi Dios, el increíble Dios que tengo.
estudiando los dioses que tenía el pueblo de Jericó, yo digo, wow, el Dios que tengo es muchísimo más allá. Cuando nos toque oír de otras religiones, que eso no nos tambalea, al contrario, que nos haga disfrutar el Dios que tenemos. Un Dios vivo, un Dios, wow, que nos vuela los sesos pensar en quién es Él. Fíjense lo increíble. La rescatan, salva su vida, va a una ciudad nueva, Dios la honra con un esposo, le da un hijo que va a ser historia y se vuelve a mencionar en la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entre los judíos no se usa poner mujeres en la genealogía, solo los varones. La mujer está dentro de su cultura de ellos en un punto muy despreciado. Cuando Jesús llega, hace un entre ellos, porque Él les dice, no hay judío ni griego, no hay mujer ni varón. Entre su cultura era gravísimo una situación así. Los filósofos griegos nos dieron el increíble regalo, entre comillas, a las mujeres, de en sus ratos de ocio, yo creo que es lo más seguro, decir que la mujer era similar a un perro, o que la mujer era el castigo de un hombre que en su otra vida había sido cobarde. Que lo peor que le podía pasar a un hombre es casarse con una mujer. Y muchísimas cosas más que no me quiero meter, porque luego les da el soponcio a las mujeres si nos metemos en esos asuntos. Imagínense el que se suponía que iba a ser su rey viniendo de una prostituta. Para ellos la ofensa, mujer y prostituta. Y no solo ella, habla de 4 en las mismas condiciones. Fíjense, Tamar, ¿quién era Tamar? Su hermano abusó de ella y fue despreciada porque ella no era virgen, hija de David. La Biblia lo menciona. Ella pasó incesto con su hermano. Ruth. Enseguida sigue Rahab, precisamente, una prostituta en la genealogía de Jesucristo. Sigue Ruth después de Rahab. Ruth, una moabita, se casa con el hijo de Noemí, según la descripción de los nombres de Elión y Kelión, que eran los esposos de Ruth y no me acuerdo el nombre de la otra chica, era que estaban defectuosos y el otro estaba enfermizo. Eso significaban sus nombres. ¿Sabe cuál le tocaría a ella? Si el defectuoso o el enfermizo. Pero se le murió. Y para colmo, se arriesga a creer en el Dios de Noemí y Noemí se proclama a sí misma amargada, la suegra, la que se suponía que conocía a Dios. Esa fue Ruth. Jesús la menciona en su genealogía. Betsabé, ¿alguien se acuerda quién era Betsabé? La mujer que adulteró con David, que David manda matar al esposo al frente de la guerra para quedarse con ella. Imagínense para el pueblo de Israel estas actrices en medio del escenario de la vida de Jesús. Por eso a él le llamaban que era hijo de ¿sabe cuánto? Pero ¿saben qué? Ahí Dios nos muestra la gracia. Lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Que era de todo pueblo y de toda nación. Y de todo background, de todo pasado. No hay pecado que su sangre no pueda perdonar.
pero tampoco hay pecado tan pequeño que lo pueda pasar por alto. Y no solo se queda ahí. No solo Jesús la menciona en su genealogía. En Santiago se le considera un ejemplo de fe al mismo nivel que Abraham. Y es parte de lo que la Biblia nos pone a nosotros como esa grande nube de testigos. ¿Se acuerdan de esa frase? Y habla de puro hombre de Dios, de los grandes. Y ahí se menciona a ella. Jesús la mete en su genealogía, es más, al mismo nivel que María. Entre las 5 mujeres que él menciona estaba María. María, todo lo opuesto a estas 4. Una jovencita recta, íntegra, virgen, todo lo opuesto a estas otras 4. Jesús la mete en su genealogía. A la prostituta, a la que nadie daba un quinto por ella. Y nos la pone de ejemplo en la gran nube de testigos de los hombres de Dios, de todas las escrituras que tenemos para creer, para seguir en fe en nuestro caminar a la eternidad. A la prostituta. Digo, wow. Wow. Y ahí no termina todo. Ahí no termina. Imagínense el pasado al futuro que está recibiendo esta mujer. Entró al salón de la fama de los héroes de la fe, según Hebreos 11:31. De ser prostituta al salón de la fama de los héroes de la fe. ¡Wow! ¿Y saben qué es lo increíble? Que nunca se le quitó el título de ramera. Donde la leas, es la ramera. ¿Saben por qué? Porque Dios no quería que ella se le olvidara de dónde Dios la había sacado. Y que a nosotros no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. Pero que esa no sea nuestra identidad. Que eso sea testimonio para otros que están en las mismas condiciones. Y les des esa luz de esperanza. ¿Estamos aprendiendo de Rahab? Vaya que sí. Y es una historia chiquitita que está ahí. Pero Dios no la dejó para retarnos a la fe. Algo que identifica a esta mujer fue la fe. Fue la fe. ¿Qué te identifica a ti? ¿Qué me identifica a mí? Perdón. ¿La queja? ¿La renegadera? ¿La pereza? ¿El rencor? ¿El resentimiento? ¿La amargura? ¿El odio? ¿Qué nos identifica? Acuérdense que el pasado no tiene nada que ver. Que nos identifique la fe. La fe que tenemos en el autor y consumador de ella. Dice la Biblia que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Que Él sea nuestra identidad, que Él nos identifique. Que cada día nos parezcamos más a Él. Y que nuestro pasado, lo que Egipto dice de ti o lo que Egipto decía de ti, no te frene a lo que Dios tiene para ti. Vamos a la conclusión. Ella fue salva por fe. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe.
La religión siempre va a apelar a las obras. La que tú me pongas enfrente, apela a tus obras. Jesucristo apela a tu fe. No es lo que podemos hacer, es lo que Él ya hizo. Lo que tú y yo hagamos es en agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Y eso cuida tu corazón de no tener la actitud equivocada a la hora de servir. ¿Cómo vamos a concluir? La fe me justifica delante de Dios, las obras delante de los hombres. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Rahab no lo muestra. Dios la galardonó cuando ella creyó. Le dio regalos que ni se imaginaba. Con el simple hecho de estar en su genealogía. ¡Wow! Busca la genealogía de los judíos, que son los que lo hacen más detallado, y nunca vas a encontrar mujeres, excepto en la de Jesús. 2. Mi pasado no determina mi futuro. A veces el diablo te va a recordar el pasado y te va a fastidiar con el pasado. Y me hay una frase que dice que lo hace por eso, porque Él sabe el futuro que Dios tiene para ti. Dios nos ve como producto terminado. Que tu pasado no determine lo que Dios quiere tratar contigo. Y hay un detalle importante. Es más fácil, voy a decir el versículo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En su perdón, nuestro pecado queda aniquilado. Y voy a este punto. Es más fácil que un pecador inmoral venga a los pies de Cristo que un religioso. ¿Quiénes fueron los que más le hicieron la vida pesada a Jesús en la tierra? Los religiosos, los escribas y fariseos, los sacerdotes, porque tenían conocimiento, pero no había llegado al corazón. Y qué triste. Se supone que eran los que iban a tener noción de que todo lo que Él hacía hablaba de Él. Hablaba de lo que los profetas decían. ¿Sí? Y aquí Cristo les dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ese es mi consuelo. Y a veces yo misma me digo, si Dios usó un burro, pues me puede usar a mí. Y mírenme. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las, ¿qué dice ahí? Rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque aceptan de donde Dios los sacó. Rahab nos ganó ventaja. Va delante de nosotros. ¡Wow! Pero saben que la gracia que se le otorgó a Rahab está disponible para ti y para mí hoy. Hoy, de esa ramera, Dios nos dio una tremenda lección. Y yo les aseguro que muchos no vienen porque dicen, ¿yo qué aprender de una prostituta? Dime de Abraham, de David, de Esther, de Jesús, de María, pero de una prostituta. A veces Dios
te va a dar lecciones increíbles por personas que ni te imaginan. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía de tu pecado y aún así murió por ti y por mí. Él sabía. Para Él no son desconocidos nuestros pasos ni nuestros días, tampoco las circunstancias de dolor, tampoco las pruebas. Y analizando la segunda parte del versículo que dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuál es nuestro buen testimonio? Que sea nuestra fe. Que sea nuestra fe. Ahora van a decir, sí fue Rahab de los tiempos bíblicos, cuando Dios se magnificaba en formas sobrenaturales y las plagas y el mar. Ok, vamos a aterrizar hoy. Les voy a contar una historia de una prostituta de este tiempo. ¿Están listos? Es una historia verídica. Ella me dio la autorización para leerla. Se convirtió en una de mis mejores amigas. Tiene el mismo nombre que yo y nos conocimos en Texas. Vamos para allá. Dice, yo era una niña tranquila a los 14 años. Conocí a un muchacho el cual era mayor que yo. Poco a poco empecé a desobedecer a mis padres, a retarlos. Con él perdí mi virginidad e hice mucho más tonteras. Esta persona me manipulaba, me engañaba y mi familia estaba muy molesta porque yo tenía una ceguera total. A los 16 años fue la primera vez que no llegué a dormir a mi casa. Después de eso ya no tenía respeto a nada. Mis padres en su desesperación me llevaron a brujos, virgencitas, etc. Pero nada mejoraba. Un día comencé a probar la cocaína por no parecer una cobarde ante nadie. Lo hice al principio, no me llamó la atención, pero en muy poco tiempo me envicié. Empecé a robar para poder comprarme las drogas. Mis papás no me daban dinero. Le robé a toda mi familia, amigos, hasta que un día yo no fui bienvenida en ningún lado. Y empecé el viaje de la prostitución. Las muchachas me decían, ¿por qué haces esto si tú no tienes necesidad? Ese día ya no volví a casa por mucho tiempo. Conocí a alguien más que obviamente solo como el otro muchacho me usaron para conseguir lo que querían. Esta persona era aún más cruel. Juntos recorríamos pueblos, cantinas muy feas y un día, drogados, me golpeó muy feo, me robó mis pertenencias y así volví a mi casa por unos días. Ya para ese entonces tenía 18 años y estaba muy viciada, cocaína, heroína y marihuana. Volví a irme de mi casa y esta vez fue muy doloroso ver a mi madre haber querido suicidarse por la desesperación. Todos, incluyendo mi padre, me corrieron y me pidieron olvidarme de ellos. Este fin de semana hubo un gran reventón y entre tanto alcohol y drogas no supe qué pasó. Unos días después fuimos a un funeral donde este hombre me gritó, humilló y pegó y me dejó por otra. Al verme allá y sin dinero, pensé en mi casa. Llamé y mi padre contestó y me pidió regresar, a lo cual yo dije sí. Llegué a mi casa como a las 7 de la mañana y mi padre no me reconoció al verme. Y al entrar minutos después, muchas patrullas rodearon mi casa. Me sentí asustada y corrí a mi padre a refugiarme. La policía me andaba buscando por estar involucrada en un asesinato. Yo jamás había hecho algo así.
Mis padres ya sabían que me andaban casando y consiguieron un amparo. Mis padres lucharon para que no pisara la cárcel. Era tanta mi necesidad de drogarme que reté a todos desafiando las condiciones de mi libertad. Me tuvieron que llevar a un psicólogo para que me mantuviera sedada. En ese tiempo mis padres habían conocido al que sería mi pastor, un doctor que vivía muy cerca de mi casa, que todos los días caminaba por las cuadras del fraccionamiento orando por las familias. Todos en mi casa ya se habían convertido y yo faltaba. El juez me dijo: señorita, usualmente no hago esto porque usted ha hecho mucho daño a su persona y se ha juntado con lo peor de esta ciudad y no se ha aclarado nada. Debería mandarla a la cárcel, pero algo en mí no me hace sentir en paz. Y creo que se merece una segunda oportunidad. Así que su castigo será buscar en 15 días un centro de rehabilitación e ingresar. Es una historia verídica. Ella me la mandó escrita. Yo solo la imprimí. Perdone, sí, espera. Durante ese tiempo debí renovar. Lo que le dijo el juez, perdón. Dice: su castigo será buscar en 15 días un centro de rehabilitación e ingresar. Durante este tiempo debe renovar su vida. Si usted no cumple con esta condición, no podrá hacer nada más por usted. Sentí que nací nuevamente. Aún con todo esto no estaba totalmente arrepentida e intenté por todos los medios entrar a cualquier centro como Oceánica. Pero aunque no había espacio ninguno, quien me quiso recibir fue cuando la esposa del pastor, que no había ningún centro que la quisiera recibir. Fue cuando la esposa del pastor me recomendó Triunfo para Mujeres. Creo que aquí se llama Youth Challenge, algo así. Es fundada por David Wilkerson, alguien que se entregó a Cristo a través de David Wilkerson. Quien no conoce a David Wilkerson, él partió con el Señor. Fue un pastor que Dios usó de una forma increíble en las pandillas en Nueva York. Les recomiendo el testimonio de Nicky Cruz. Nicky Cruz se gana a Joe Rosa y Joe Rosa abre estos centros de rehabilitación donde ella entra. Precisamente, más adelante habla de la esposa de Joe Rosa, que era prostituta. Ella fue quien la acogió en el centro de rehabilitación. Les recomiendo, se llama La Cruz y el Puñal. El testimonio de Nicky Cruz está buenísimo. A mí me sigue impactando a pesar de los años, de cómo Dios usó un pastor chiquitito, delgadito, en un ambiente de lo peor. Eran las peores pandillas que hubo en Nueva York en ese tiempo. Y de ahí Dios salvó hombres. ¿Sí? Seguimos. Su pastora le recomendó Triunfo para Mujeres en México. Ya no había mucho tiempo y ahí solo se requería pruebas de sangre donde confirmaran que no estaba enferma. En ese tiempo asistía a la iglesia. Dentro de mí sentía algo, pero me resistía y les decía a mis papás: ustedes están locos. En verdad que sí. Entre la palabra que escuchaba, la amabilidad de la gente de la iglesia, me sentí rodeada de amor, algo inexplicable. Llegué a Guadalajara a Triunfo para Mujeres, donde la primer persona que vi fue una consejera con una sonrisa de oreja a oreja. A mí me causó enojo. Todos eran muy amables. Me despedí de mis padres por 30 días, no podía verlos. Durante ese tiempo fue muy duro no contar con drogas, sedantes ni cigarros. No había contacto con nada de afuera, me sentía que enloquecería. Así que decidí rendirme y trabajar e intentar comprender lo que pasaba. Conocí a Ada Rosa y ella me habló muy duro y directo
y me hizo entender que si ella pudo cambiar, yo también podía. Una prostituta ministrando a otra prostituta. Tu testimonio le va a dar esperanza a otro. No tu testimonio, como alguien me dijo, ya no hables de tu testimonio. Ah, qué caray. Seguimos. Sentí una conexión con ella, lo cual me ayudó a rendir mi vida a Dios y a cambiar mi destino. Fue un proceso duro, pero cada momento supe que Dios estaba conmigo. Mi abuelo enfermó de cáncer y salí del programa al cual atendí por 6 meses. Todos en mi familia tenían miedo a que regresara a los malos pasos. Y no lo niego, me vi tentada. Pero ya no quería sufrir ni hacer sufrir a mis padres y hermanas. Antes de salir, Carlos Ortiz predicó. Él fue uno de mis maestros en Texas. El pastor tiene ya el gusto de conocerlo. Dice, Carlos Ortiz predicó que nuestra vida, y yo me acuerdo de esa clase porque después no la dio, era como una carreta. Nosotros decidíamos si dejábamos huella por haber puesto cosas dentro que valían la pena, o si no dejaríamos huella porque las cosas que trajimos eran cosas vanas. Dice, eso me ayudó mucho a no caer y querer seguir caminando con Dios. Salí del centro para pasar los días con mi abuelito juntos. Él falleció en noviembre 3, semanas después de mi llegada, y fue un buen tiempo de reconciliación entre él y yo. Después de su partida, traté de encontrar qué debía hacer con mi vida. Encontré a CFNI, que es Cristo para las Naciones, el instituto donde yo fui, en Canadá. Solo que ahí no había manera de entrar. No se pudo hacer el trámite. Todo era en muy poco tiempo. Pero se abrió la oportunidad para el de Dallas. Dice, la visa se rechazó. Aún así, la gracia de Dios fue inmensa y en mi segunda visita al consulado me dieron otra oportunidad, otra segunda oportunidad. En enero del 2000 llegué a CFNI, las siglas son en inglés, Christ for the Nations Institute, en el área de español. Volví a ver a Carlos Ortiz. Al ver que yo era una chica de triunfo, o sea, del centro de rehabilitación, se alegró. Empecé mi segundo tiempo de rehabilitación, pero como estudiante en CFNI. Me rodeé de mucha gente que me ayudó en este proceso. Volví a ver a Ada y se alegró de ver que no caí de vuelta al vicio. En el 2003, en noviembre, me casé. Y ahora soy madre de 2 hermosos varones. Dios tenía y tiene un plan en mi vida, el cual le doy gracias por esta nueva vida. Como el hijo pródigo, así yo fui. Y aunque perdí muchos años viviendo una vida de fiestas, donde todo era vano, hoy doy gracias a Dios que me recogió, me limpió y me dio nuevos vestidos. Y me alegro el haber regresado a tiempo a casa de mi Padre, tanto terrenal como celestial. Dios es fiel y sus promesas son mucho más grandes de lo que uno puede pensar. Lilia Ross. El Dios de Rahab fue el Dios de Lilia y el Dios de esta Lilia también y el Dios tuyo. De donde estés, Dios quiere escribir tu historia. Y acabé justo a tiempo. ¿Aprendieron de Rahab? Vaya que sí. Vaya que sí. Su pasado no la marcó. Su presente la alentó. Y su futuro, Dios lo escribió. Gracias, pastores. Gracias por la confianza. Sigamos aprendiendo
que como decía Raúl Velasco, aún hay más. Gracias, Lilia. ¿Cuántos han sido bendecidos? Qué hermoso cuando uno escucha testimonios como esto, ¿verdad? No solamente testimonios que están en la Biblia, pero testimonios del siglo XXI. Eso significa que el Dios que servimos, como dice la palabra misma, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquel que salva, que transforma, que da nuevas oportunidades, es el mismo Dios. Y por eso yo te animo a que hagas dos cosas. Primero, te examines. Si hubiese algo que tú sientes que Dios tiene que perdonar, que todavía tú estás luchando con ello, yo creo que Dios te está diciendo, soy el Dios de nuevas oportunidades. Y también quiero exhortarte a que si tú eres esa persona que ya ha vencido alguna área en tu vida y conoces a otros que están luchando con ella, que te atrevas a testificar, que te atrevas a hacer lo que hizo la señora Rosas, ¿verdad? Como alcanzó a Lilia y pudo ministrarle y levantarle, fortalecerla. Amén. Vamos a estar puestos de pie, vamos a pedir al Señor que su gracia esté con nosotros. Y recuerde, amados, que el domingo se celebra el Día de la Madre. Usted venga a disfrutar, a recibir palabra de Dios el domingo, ¿verdad? Y traiga a su hermosa madre, ¿verdad? Si la tiene con usted. Y si usted es madre, venga a celebrar junto en la iglesia con sus hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra hermosa que nuestra hermana Lilia Ponce ha compartido con nosotros, Señor. Gracias por el testimonio de tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es viva, es eficaz. Y ella, Padre, encierra no solamente historias reales, sino el poder tuyo para salvar y transformar. Ella encierra, Padre mío, Señor, propósitos para cada uno de nosotros a pesar de nuestro pasado. Y yo te pido, Padre, si hubiese alguien en este lugar que está luchando con algo en este momento, Padre, que no se den por vencidos, Señor, sino que vuelvan a ti como Padre, como el Dios amoroso, el Dios que tiene el poder, para que ellos puedan, Señor, recibir de ti lo que les hace falta para poder levantarse y poder vencer sobre esa área de su vida. Oro para que tú derrames tu gracia, tu bendición, le des victoria a cada uno de mis hermanos. También, Padre, que nos hagas portavoces de tu grandeza. Cada uno de nosotros somos un testimonio. Tenemos una historia, Padre mío. Podemos testificar de quién éramos y de cómo tu gracia nos ha alcanzado, Padre mío. Y cómo tu gracia, Padre eterno, Señor, ahora nos puede ayudar para testificar de que tú eres real. Yo oro, Padre mío, para que esto no sea simplemente un mensaje más que cae en oídos sordos, sino que sea un mensaje que cae en tierra fértil, para que podamos, Señor, traer el fruto necesario y podamos activarnos, Padre. Que al salir de este lugar, Padre mío, podamos mirar a aquellos que están en nuestro camino, Señor, en el día de mañana, y podamos, Señor, testificarle de la grandeza, de la realidad de tu poder, Padre, de tu amor, Señor mío. Úsanos, Padre mío, como portavoces de tu gracia y de tu amor, que podamos ser hombres y mujeres como fue Rahab, Padre mío, una mujer llena de fe, una mujer que no dejó que su pasado la limitara, sino que te creyó a ti y por tanto se movió en fe, Padre mío, al poner sus ojos en el único Dios verdadero. Así, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú hagas con cada uno de nosotros en este lugar. Ahora, Padre, te pedimos que tú nos lleves con tu bendición, con tu cuidado, Padre eterno, hasta nuestros hogares. Te damos gracias por tu cuidado. Pedimos que tú nos des descanso y que tú, Padre, te glorifiques y hagas a través de nosotros, Señor, todo lo que tú has planificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano, y aproveche y salúdese. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.